Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos encontramos pidiendo al Espíritu Santo ese espíritu de revelación que nos permita entrar en los misterios profundos de la palabra de Dios. Esa palabra que hoy quiere bendecirte, que hoy quiere tomarte por completo y darte una vida nueva. Quiero ofrecerte ahora un relato tomado del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 1 al versículo 13. Oseas protesta porque reyes y príncipes, o sea, como se diría hoy, el equipo gobernante, han sido establecidos sin Dios. No dice más, pero es suficiente. La idea constante de Oseas y de todos los profetas es que solamente con recursos humanos, esos recursos son insuficientes para resolver los problemas históricos, porque estos problemas tienen una dimensión que escapa al control del hombre. Yahvé, el Dios de Israel, es el Señor de la historia. Por eso también los pecados del pueblo y los jefes influyen en la marcha de los acontecimientos históricos, y se añade uno nuevo cuando esto no se tiene en cuenta, o sea, cuando se prescinde del gobierno y de la presencia de Dios. Escucha lo que dice el profeta. Escuchen la palabra del Señor, israelitas. Entronizaron reyes, pero sin contar conmigo. Designaron príncipes, pero sin mi aprobación. Se hicieron ídolos con su plata y su oro para su propio exterminio. Yo rechazo tu ternero, Samaria. Mi ira se ha encendido contra ellos. ¿Hasta cuándo no podrán recobrar la inocencia? Porque ese ternero proviene de Israel. Lo hizo un artesano y no es Dios. Sí, el ternero de Samaria quedará hecho pedazos, porque siembran vientos, recogerán tempestades. Tallo sin espiga no produce harina, y si la produce, se la tragarán los extranjeros. Efraín multiplicó los altares para expiar el pecado, pero esos altares le han servido solo para pecar. Por más que escriba para él 1000 prescripciones de mi ley, se las tendría por una cosa extraña. En cuanto a los sacrificios que me ofrecen, que los inmolen, que se coman la carne, el Señor no los aceptará. Ahora Él se acordará de sus culpas y pedirá cuenta de sus pecados. Entonces ellos regresarán a Egipto. Palabra del Señor. Los hijos de Israel han puesto reyes sin contar conmigo. Han puesto príncipes sin saberlo yo. Dios reivindica su derecho a decir una palabra en todos los dominios, fíjate. Incluso en la política. Nada de que la religión no se tiene que meter en política. Todo lo contrario. ¿Por qué?
porque en su ámbito están constantemente comprometidos la moral y el bien de los hombres. O sea, la política no es indiferente, podríamos decir, a la religión o la religión a la política, porque la vida es una. Es en el nombre mismo de Dios que los profetas presentaron a los gobiernos todas las exigencias de justicia social y de respeto del derecho de los hombres. Por lo tanto, Dios reivindica este derecho a decir una palabra sobre la elección de los gobernantes. Con su plata y oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Rechazo tu becerro de oro, Samaria. Mi cólera se inflamó contra ustedes. ¿Hasta cuándo van a permanecer en la impureza? Fíjate, el profeta habla en nombre de Dios para condenar esa contaminación de la religión auténtica por la idolatría. Este monoteísmo estricto, o sea, un solo Dios. Este monoteísmo fue, poco a poco, acomodándose a prácticas paganas, justamente por el hecho de vivir entre poblaciones cananeas. Los hebreos, de a poco, consienten que se vayan introduciendo elementos del culto de Baal, como también pasa hoy en día. Pueblos que eran totalmente cristianos empiezan a aceptar las supersticiones, y muchas veces disfrazadas del derecho de aceptar los dioses de las antiguas culturas, los dioses de los indios, etc., y se cae en la idolatría. No te olvides que San Pablo dice que toda adoración que no se presta a Yahvé se le está dando al diablo. El culto a la Pachamama, el culto a energías, el culto a la Madre Tierra, todos los cultos antiguos son cultos al demonio, porque nos desvían del culto al verdadero Dios. Y esto pasaba en el pueblo de Israel. ¿Quién era Baal? Baal era un dios de la fecundidad de la naturaleza, normalmente representado, simbolizado por un toro. Y en honor a este dios se hacían unos cultos, unos ritos frenéticos, especialmente de tipo sexual. Esas concepciones religiosas naturalistas, por desgracia, eran muy populares porque daban la impresión de ser una especie de súplica al dios de la fecundidad para obtener cosechas abundantes, rebaños sanos, el nacimiento de muchos hijos en las familias. Y los sacerdotes de Yahvé, el verdadero Dios, el único, estaban tentados de consentir estos cultos, explotando justamente las tendencias populares más elementales. Cuando uno lee al profeta Oseas, dejando de lado algunos detalles que manifiestan una civilización distinta de la nuestra, podemos encontrar uno de los problemas más típicos de nuestro tiempo. ¿Cuál es? La contaminación de la fe auténtica por el materialismo ambiental. El oro, la plata, la sexualidad. Son los ídolos de hoy. Son ídolos ilusorios, incapaces de satisfacer el hambre profunda de Dios que tiene el hombre. Ese becerro de Samaria quedará hecho trizas, dice el Señor. Puesto que sembraron vientos, cosecharán tempestades, dice el Señor. El trigo no dará harina, y si da, se la van a comer los extranjeros. O sea, el castigo, fíjate, está subrayando la ilusión, el vacío total de esos ídolos. No son más que viento. ¿Esperan que Baal fertilice los campos? Pues bien, el trigo va a ser hueco, sin harina. Y el castigo supremo, el envilecimiento de la civilización, que va a conducir a las derrotas militares, con todos los saqueos típicos. Los vencedores, ¿qué hacen? Vacían los graneros, vacían las bodegas, se llevan toda la comida. ¿Quién sabe si a lo mejor nuestra sociedad de consumo, que es también sociedad del placer,
no contiene en su seno su propia destrucción. Los hombres, faltos de valentía, vacíos de todo ideal noble, profundo, se embrutecen progresivamente para desaparecer un día, desaparecer por la extinción, por el fin de la raza. Esas sociedades consumistas que ya no quieren tener hijos, fíjate cómo van desapareciendo algunos pueblos. ¿Qué diría Oseas? ¿Qué diría Oseas si hoy volviera a la tierra y paseara por nuestras calles? Ahora el Señor recordará las culpas de su pueblo y contará sus pecados. Tendrán que volver a Egipto. Ayer escuchamos la revelación sorprendente del amor de Dios. Ahora estás escuchando otra verdad complementaria, no menos importante. Israel tenía una vocación única entre todos los pueblos. Israel tenía que ser el testigo de la alianza, el testigo del amor fiel. Había sido liberado de la esclavitud de Egipto y había sido liberado para esta misión. Por lo tanto, si no desempeña su papel, va a volver a la esclavitud. Y te podría decir, de hecho, por su manera de vivir, ya está en la esclavitud. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical del grupo Fortaleza, Nacer de Nuevo. Preguntas cómo podré estar ante el Señor, cómo haré para llegar allá. Tú tienes que reconocer que Jesucristo es Dios y decidirte a nacer otra vez. Es necesario ya naciste, eres una criatura nueva. Tienes que guardar tu corazón. Entrégate a Dios y vive solo para Él. Solo así tú llegarás. Volver a nacer. Volver a nacer, volver a nacer.
¿Sabés que también nosotros necesitamos ser liberados por Jesús para poder hablar, para poder anunciar su nombre, para clamar por nuestra propia libertad, por la libertad de nuestros hermanos? Ese demonio de la mudez, revestido de miedos, de frustraciones, de sentimiento de inferioridad, o también de complicidad, de búsquedas de beneficios a costa del dolor de otros, etc., tiene que ser erradicado de nuestra vida y de nuestra sociedad, aunque sepamos que cuando hablemos, muchos nos van a decir demonio. Escucha este relato del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud, admirada, comentaba: «Jamás se vio nada igual en Israel». Pero los fariseos decían: «Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha». Este evangelio es un pasaje de transición que introduce el discurso apostólico de Jesús, que vas a escuchar mañana. Y el texto contiene dos partes distintas. Primero, la curación por Jesús de un endemoniado mudo, un hecho que provoca la admiración del pueblo sencillo, y también la crítica malintencionada de los fariseos que están cerrados voluntariamente a la evidencia de Dios. Y después el segundo, la compasión de Jesús por la muchedumbre. Acá el evangelista hace un resumen de la actividad apostólica de Cristo. Dice que recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el reino de Dios y curando todas las enfermedades y dolencias. Y eso le dio ocasión de ver la situación en la que se encontraban las gentes de ese momento. Dice: al verlas, se compadecía de ellas. ¿Por qué? Porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Y a continuación entonces Jesús les hace una reflexión a los discípulos. Les dice: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por lo tanto, rueguen al Señor de la mies para que mande trabajadores a su mies. Las dos imágenes que emplea Jesús, las ovejas y la mies, son imágenes bíblicas, ya que se remontan al Antiguo Testamento. Ovejas sin pastor, ¿qué significa esto? Describe la situación del pueblo israelita, este pueblo disperso, sin unidad, sin guías espirituales. Y ese concepto del Antiguo Testamento, de pastor del pueblo, era muy amplio, y se refiere tanto a los jueces y a los reyes, como a los sacerdotes y a los profetas, o sea, la dirigencia, el liderazgo. Es una imagen muy familiar en una cultura de pueblos nómadas, porque los antepasados fueron pastores, por ejemplo los patriarcas, ¿te acordás? Moisés, David, por ejemplo. Los profetas Jeremías y Ezequiel profetizaron que ante el abandono del pueblo, el Señor mismo se iba a convertir en pastor de su rebaño. Ante el fracaso de los pastores históricos, podríamos decir, Dios iba a gobernar a su pueblo, a guiarlo. El pastor sobre todo guía. Una profecía que tuvo el cumplimiento pleno en la persona de Jesús. Nosotros lo llamamos el buen pastor, ese pastor que siente compasión, que siente
ternura por sus ovejas, incluso llega hasta dar la vida por las ovejas. Y así, la comunidad cristiana puede caminar confiada, puede caminar sin angustia, puede ir al encuentro del Padre, porque la comunidad cristiana sabe que Cristo es su verdadero pastor. Y del mismo modo, la imagen de la cosecha de la mies también fue empleada por los profetas para indicar ese futuro reino del Mesías, ese reino que sería también el tiempo último, el tiempo de la cosecha, o sea, el juicio de Dios. La cosecha se refiere al juicio de Dios. Jesús mismo usó esta imagen en la parábola de la cizaña en el trigo. Y resulta que ese momento final ya llegó. Esa etapa última de la historia ya empezó. Empezó con la venida del reino de Dios, con Jesús. O sea, todo está pronto para la cosecha. Esto es lo que vino a decir Jesús. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace falta? Hacen falta cosechadores. Diversos sectores de evangelización definen las urgencias apostólicas de hoy. La situación presente, la situación en que nos encontramos, reclama un compromiso global de toda la comunidad cristiana, especialmente en este trabajo de anuncio de la palabra, para que podamos dar el paso de una pastoral que podemos llamar de conservación, de cristiandad, a una iglesia que esté permanentemente en estado de misión, justamente para que la fuerza del Evangelio penetre y vivifique estas nuevas formas culturales de nuestra sociedad. Te señalo algunas líneas, algunos sectores de actuación, algunos sectores de testimonio en los que tenemos que empezar a trabajar. Primero, necesitamos una especie de mentalidad dialogal, o sea, una actitud de acogida, de discernimiento de los valores de la cultura actual. Y esto supone reconocer la presencia del Espíritu Santo en nuestro mundo, en nuestro momento actual. Supone vivir a fondo esa corresponsabilidad y esa comunión de la Iglesia dentro de una pluralidad de acentos y de opciones. La Iglesia es unidad en el amor, no es uniformidad en la conducta. Otro punto. También son necesarias la profesión y la presencia pública de nuestra fe en Cristo, sin cerrarnos en guetos, sin recluirnos como un grupo, como individuos, en la intimidad de la pequeña comunidad, de la vida privada. Y para esto hay que orientar al apostolado, hay que orientar a la evangelización la vida de las comunidades, la vida de los movimientos especializados. Hay que potenciar el apostolado de los laicos en toda su amplitud. A nivel social, a nivel cultural, a nivel laboral, al nivel de los medios de comunicación de masas. Necesitamos una iglesia en estado de misión. Pero además, tenemos que crear nuevas formas de presencia testimonial, de presencia efectiva, especialmente en esos ambientes desvalidos, marginados, en el espacio evangélico, que es común a creyentes y no creyentes, ese espacio de la afirmación de lo humano, la justicia, la promoción, los derechos de la persona. Y de este modo se va a hacer evidente lo esencial del cristianismo, que es el amor. Porque los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de todos los que sufren, al mismo tiempo son los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. No hay nada verdaderamente humano que no tenga eco en el corazón de la Iglesia. Ora conmigo.
Te bendecimos, Padre, te bendecimos por Jesucristo, Señor nuestro, que recorrió de un modo infatigable esos caminos tan duros de Palestina, y lo hacía anunciando el reino, lo hacía curando a todos los enfermos, porque su corazón se compadecía de la gente que no tenía pastor. Padre Santo, y ahora veo que Jesús necesita mis brazos, necesita mis manos, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Yo te pido, Señor, que envíes muchos y buenos operarios a tu campo. Te pido que alientes en cada cristiano un espíritu apostólico de acogida, de presencia, de testimonio, de liberación de los desvalidos, porque los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de nuestros hermanos son los nuestros con Cristo. Amén. Te invito a que sigas meditando en todo esto, escuchando este tema musical, Rey de Amor. Oh, mi Rey, de amor, en tus brazos quiero estar. Y desde allí enséñame a amar. Y aquí quiero estar, Señor, vivir cerca de tu corazón, Señor. Oh, mi Rey, de amor, ante tu trono es donde yo quiero estar. Y de
te amo.